Los niños sin nombre. Tomás Corona Rodríguez. Decimos que algo es innombrable cuando su impacto traspasa nuestra comprensión y resiliencia inmediata. La falta de sentimientos destruye cualquier rasgo de humanidad que pudiéramos reconocer, haciendo incluso que, la tragedia más evidente, parezca insignificante frente a lo inefable. Lamentablemente, la realidad siempre se muestra de manera cruda e inmoral ante el perverso placer de la indiferencia, la maldad y las fantasías trastornadas. Y, aún así, no parece existir un poder capaz de reconstruir la resiliencia perdida en las almas infantiles que dejan de soñar para convertirse en verdugos, poniendo fin a un sufrimiento imposible de describir. Este conjunto de historias no intenta etiquetar eventos ni redimir situaciones llenas de ese vacío aterrador que desafía cualquier intento de definición. Más bien, es el relato de un largo y arduo proceso de resiliencia que la realidad lacerante no logró corromper ni convertir en cómplice ni verdugo. El denominador común de estas historias no reside en los hechos en sí, sino en la incapacidad de encontrar un significado a las adversidades y comprenderlas. Se refleja en el llanto de un corazón destrozado sin piedad y se oculta en un alma infantil al borde de la extinción, acosada perpetuamente por los fantasmas de la vacuidad. Así, parece haber cosas que es preferible no nombrar, pero el silencio es el verdadero agente patógeno de la vida en sociedad. Mi nombre es Tomás. Hoy quiero compartir con ustedes un suceso inesperado y cruel que marcó indeleblemente mi vida, mi infancia, dejando una profunda cicatriz en la historia de mi existencia. Ese punzante recuerdo de aquel infamante hecho, por vergüenza y dolor, lo había mantenido sepultado en lo más recóndito de mi ser, como un secreto maldito que jamás debió ser revelado. Sin embargo, el peso de este insufrible tormento que ha atosigado mi alma durante años me impulsa ahora a confesarlo, con el firme propósito de liberarme del pesar que me ha consumido por tantos y tantos años y sanar las profundas heridas que han quebrantado mi espíritu. Como muchos de los adultos que ahora pululan en el bullicio de una populosa ciudad, mi origen se remonta a un tranquilo pueblo. Mi infancia transcurrió en una casa de dimensiones colosales, repleta de espacios misteriosos que me atraían como un imán. Cada rincón de aquel lugar, desde el zaguán hasta el traspatio, desde el corral hasta las habitaciones sin nombre, parecía magnificado por la mirada inquieta de un niño lleno de imaginación. Aquella residencia monumental se erigía con majestuosidad, con sus columnas erguidas, sus arcos imponentes y sus tejados que se perdían en el cielo. Los pasillos se extendían como laberintos, invitándome a descubrir secretos ocultos entre sus recovecos. De hecho, el patio era tan grande que mi papá se los facilitaba a los amigos y vecinos para que realizaran eventos sociales. En el vasto corral, testigo silencioso de otroras sensaciones de antaño, se alzaban pesebres vacíos y una noria, ahora inerte, seca, que alguna vez, con su polipasto y el pesado bote de fierro que surtía el vital líquido, giró al compás de la vida en la hacienda. Las piletas de piedra, ahora desprovistas del tesoro de aquel hondo y oscuro pozo, evocaban el murmullo de los animales que antes las frecuentaron. Caballos relinchantes, reses mugientes y escandalosas cabras, cuyos ecos aún resonaban en los recuerdos de mi infancia, aunque sus formas ya se hubieran desvanecido en el tiempo. La imponente mansión había sido en tiempos pasados la morada de un hacendado en la tumultuosa época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en el presente se había transformado en una de esas casonas antiguas, blasonadas,
cargadas de legado y misterio. Sus paredes albergaban secretos ancestrales, con escondrijos, pasajes ocultos y habitaciones clandestinas que despertaban mi asombro y curiosidad. ¿Y cómo olvidar las historias de fantasmas que la abuela solía contar con maestría? Entes que supuestamente habitaban en aquel caserón, capaces de estremecer hasta el más osado de los visitantes. Explorar la mansión era una verdadera odisea. Algunos rincones, como el sombrío y húmedo sanitario del traspatio, infundían pavor aún en los corazones más intrépidos. Durante las noches, el crujir de las paredes resonaba como un eco ominoso, y siempre existía la amenaza latente de encontrarse cara a cara con una araña amenazadora, un escorpión venenoso, una veloz rata o una horda de cucarachas que parecían surgir de las sombras. El peligro acechaba en cada esquina, y cuando las criaturas de la oscuridad decidían hacer su aparición, todos corríamos presa del pánico, gritando en busca de refugio seguro. Jugar a las escondidas con mis hermanos y amigos era una experiencia fabulosa, aunque al mismo tiempo tenía un aire mágico y enigmático. Los rincones oscuros, los cuartos repletos de trebejos, las paredes con falsas salidas y las habitaciones desiertas ofrecían un sinfín de escondites donde perderse. Cada vez que me ocultaba en alguno de esos lugares, me invadía la sensación de estar apartado del mundo real, sumergiéndome en un estado de inquietud y turbación. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho, quizá por la emoción del momento o tal vez por el miedo que se apoderaba de mi robusto y tembloroso cuerpo mientras permanecía escondido. Sin embargo, a pesar de la intensidad del momento, la agitación que experimentaba era indescriptiblemente excitante. Nunca fui un niño propenso al miedo. Más bien, siempre percibí la adrenalina como un impulso efervescente que recorría mis venas, polarizando cada una de mis neuronas y células nerviosas. Sentir esa intensidad emocional era como sumergirse en un torbellino de sensaciones, una experiencia que resulta fundamental para todo infante en su camino de descubrimiento hacia su crecimiento. Pero había algo que desencajaba todavía más mi ánimo, trastornándome sin saber por qué. Desde hacía tiempo me acechaba un fantasma encarnado, malévolo, ruin y abyecto. Era un torvo y desagradable sujeto amigo de mis hermanos mayores, que siempre me veía maliciosamente, con una mirada turbia que me hacía sentir mal, indefenso, aturdido, y el hecho de que me obligaran a que fuera a saludarlo me provocaba un malestar interno que anudaba mis entrañas. La cocina. Oh, la cocina era un santuario de dimensiones espaciosas del que siempre emanaban aromas tentadores que despertaban el apetito incluso después de que habíamos saciado el hambre. No es de extrañar que esos deliciosos olores fueran cómplices de mi infancia marcada por la obesidad. Sin embargo, ¿cómo resistirse a esos exquisitos manjares que se cocinaban entre sus paredes? Desde el clásico huevito con chorizo y las tortillas de harina, hasta las gorditas de azúcar, el mole con arroz, el pozole, el asado, los tamales y el pan recién horneado. Cada guiso era un agasajo para los sentidos. Pero el verdadero deleite llegaba con el café, endulzado con piloncillo y perfumado con canela, obra maestra de mi abuela, que convertía cada sorbo en un rito sagrado. En las ocasiones especiales como las bodas y fiestas de quinceañeras, o ya fuera para celebrar algún santo, según la tradición familiar, se convocaba a medio pueblo a la degustación que se preparaba en enormes recipientes metálicos y cazuelas de barro rebosantes de comida. Asado, pollo, mole, carnitas, arroz, fideo, ¡uf! ¡Qué delicia! Y después de los rezos obligatorios y la típica danza, se paladeaba un festín gastronómico, una sinfonía que entremezclaba divinidad y paganismo e inundaba los sentidos de todos los asistentes y quedaba grabado en la memoria colectiva. También disfrutaba enormemente el aroma embriagador que exhalaban las rosas, jazmines, gladiolos, azucenas, tulipanes, pensamientos, dalias, claveles y tantas otras variedades florales que mi madre cultivaba con esmero en sus numerosas macetas, todas alineadas con meticulosa precisión. Además, me maravillaba en demasía contemplar las enredaderas, bugambilias y demás plantas trepadoras que engalanaban el extenso patio como un exuberante y cautivador jardín. Aquel rincón era como un paraíso sensorial que estimulaba los sentidos, especialmente el olfato, y te sumergía en un éxtasis fragante por el exquisito y delicado aroma que despedían tantas flores reunidas en un mismo espacio.
De repente, el siseo de una sonrisa maliciosa rompía aquel encanto, y el penetrante y filoso peso de una mirada incisiva, perdida, pérfida, morbosa, corrosiva me erizaba la piel. ¡Qué bonito niño! Cuando esa voz aguardentosa me susurraba al oído lo lindo que era, y mojaba sus labios con su asquerosa lengua y la posaba momentáneamente en mi oído externo, un escalofrío recorría mi espina dorsal, y corría presuroso a resguardarme en un lugar seguro, con mi corazón infantil latiendo aceleradamente, a punto de estallar en mi pecho. No entendía por qué, pero me invadió una rabia contra mí mismo por experimentar esa inquietud. ¿Era acaso una advertencia de peligro? ¿Un presentimiento de que algo maligno acechaba a mi alrededor? Aquel tipejo se iba inesperadamente así como llegaba, y entonces volvió a sosegarse mi alma. En aquella época, la mayoría de las familias eran numerosas, y la mía no fue la excepción. Éramos 10 hermanos en total. Yo, Tommy, ocupaba el puesto del Benjamín, el coyotito, palabra que me hacía enojar mucho cuando alguna tía la mencionaba. En fin, el consentido de la casa. Desde pequeño fue muy notoria mi insaciable curiosidad, mi precoz desenvoltura y mi naturaleza extrovertida y parlanchina. Sin embargo, mis inquisitivas e imperativas preguntas no siempre eran bien recibidas por mis parientes, quienes veían en ellas una intromisión indebida en asuntos ajenos. Pero, ¿qué podían saber ellos de lo que realmente me importaba? Desde temprana edad, mi mente bullía buscando preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos albergaban los hormigueros bajo tierra? ¿Cómo era posible encapsular una galaxia entera en una diminuta canica? ¿Dónde se ocultaba el final del arco iris? ¿Por qué las estrellas titilaban en la oscuridad del firmamento? ¿Qué motivaba las interminables disputas entre los adultos? ¿Por qué el verano a veces se vestía de lluvia? ¿A dónde emigraban las hojas arrastradas por el viento otoñal? ¿Por qué el invierno abrazaba con tanto rigor y la primavera despertaba toda forma de vida? ¿Cómo germinaba la semilla de la vida en el vientre materno para luego florecer en el milagro del nacimiento? ¿Qué secreto guardaban los ángeles más allá del velo de lo visible? Mi sed inagotable de conocimiento chocaba con la incomprensión y el desdén de los adultos con quienes convivía. Sin embargo, fue en esos años de infancia, en el constante cuestionamiento de mi mundo circundante, donde seguramente germinó la semilla de mi potencial como escritor. A pesar de ser una familia grande, las privaciones no eran una constante en mi hogar, pues gracias a la pequeña empresa de dulces que teníamos, la economía familiar gozaba de cierta holgura. Mi infancia transcurría entre paseos, juegos, sorpresas y pasatiempos que sabía aprovechar al máximo, superando el entusiasmo a cualquier otro miembro de la familia. Podría afirmar sin temor a equivocarme que era un niño saludable, vivaz y rebosante de felicidad. Como se suele decir, una prueba basta para demostrarlo. El día que nevó, en 1967, toda la familia se lanzó al patio para jugar con la nieve. Incluso construimos un muñeco con una nariz de zanahoria y un sombrero de paja. Fue una experiencia verdaderamente divertida. En aquel momento me sentía el niño más dichoso sobre la faz de la tierra. En fin, sumergido en la edad de la inocencia, mi vida rebosaba de alegría y despreocupación. Como niño, desconocía la tristeza y las lágrimas, entregándome por completo al disfrute pleno de cada instante. Me imaginaba un futuro radiante, colmado de armonía y felicidad. Sin embargo, algunas cuestiones me desconcertaban, y mi curiosidad inagotable me llevaba a cuestionar el porqué de cada acontecimiento. Recuerdo claramente un día, cuando nos tendimos en el extenso patio para escapar del calor asfixiante. Veía a mi padre sollozando, mientras contemplaba las estrellas. Intrigado le pregunté por qué lloraba, si aquellos puntitos luminosos eran tan hermosos y brillantes. Su respuesta fue vaga, diciéndome que eran preocupaciones propias de adultos, que algún día lo comprendería. Aquel episodio no hizo más que incrementar la brecha generacional y la relación distante que había con mi padre. Pues nos separaba 50 años él tenía cuando yo nací, igual que mi madre. Nos separaba esa brecha generacional. Hoy sigo buscando respuestas en esos inmutables cuerpos celestes y me pregunto por qué los seres humanos deben experimentar el sufrimiento. Sin embargo, las estrellas permanecen silenciosas e imperturbables, sin ofrecer ninguna respuesta a mis interrogantes. Mi madre era una figura de autoridad firme y exigente, aunque también distante y poco demostrativa en sus muestras de afecto.
Supongo que su rol de formadora de hábitos para 10 personas diferentes en este medio disfrazado de patriarcado, donde las indicaciones del patriarca parecían predominar solo en la superficie, contribuyó a esa percepción que yo tenía de ella. A pesar de su apariencia despreocupada y jovial, era la que realmente manejaba los hilos, negociando con mi padre las decisiones sobre permisos y actividades de mis hermanos y hermanas antes de que él diera el visto bueno. Como yo podía percibir esas sutilezas y descubría el meollo del asunto y lo revelaba, comúnmente era reprendido por mi aguda observación. Mi capacidad de asombro y mi incapacidad para tolerar las dudas se convertían en mi mejor defensa contra la rigidez y mojigatería de los adultos en aquel mágico y caleidoscópico mundo infantil en que habitaba. Sin embargo, también había sombras que me atemorizaban, especialmente durante las noches, cuando mis sueños se transformaban en pesadillas alimentadas por pensamientos sobre la muerte, el fin del mundo y la posible existencia de espíritus malignos, como los que mi abuela evocaba en sus historias nocturnas. Lo recuerdo bien. Todos sentados en el patio escuchábamos cada una de sus ficciones con atención, los ojos abiertos de par en par por el miedo, en un círculo íntimo y feliz que estimulaba la expansión descontrolada de la imaginación. En aquel entonces, la maldad era un concepto ajeno a mí, a mi comprensión. Sin embargo, con el tiempo he comprobado y aprendido de su existencia. ¿Cómo y por qué adquirí este conocimiento? Había un demonio de carne y hueso que me acosaba. Me perseguía a todas horas. Aparecía de repente detrás de mí, tocándome el cabello, la espalda, las nalgas, hasta ruborizarme, conmocionándome, causándome una horrible y pavorosa sensación que me daba asco y me provocaba un impetuoso desasosiego en el alma. En mi trémulo cuerpo de niño presentía sus negras intenciones y estaba seguro de que era capaz de hacerme mucho daño. Su turbadora expresión, qué niño tan bonito, me hacía huir presa del pánico, buscando refugio en cualquier rincón donde pudiera ocultarme, o a veces en un vano intento aferrándome a la falda de mi madre, quien no comprendía mi ansiedad y agitación, siempre inmersa en las labores de nuestra inmensa morada. En esos momentos de angustiosa soledad, respiraba profundamente hasta que la calma y el rubor regresaban a mis mejillas. Después volvían los días luminosos, llenos de juegos, travesuras, reprimendas maternales, la indiferencia paterna, el afecto fraternal y la comprensión y empatía de mis hermanos. Un día, mi irrefrenable miedo se hizo realidad. Lo que más temía. En el momento menos esperado, lo más terrible que pudiera pasarme se materializó acerbamente ante mí. El destino me tenía reservada una dolorosa y aterradora turbación, una experiencia tan desgarradora que aún hoy me estremezco y se me inundan los ojos al recordarla. Durante mucho tiempo mantuve ese doloroso recuerdo oculto en lo más profundo de mi ser, en el rincón más sombrío y desolado de mi alma, en los confines más remotos de mi mente. Pero ahora, después de tantísimos años, sentí la necesidad de compartirlo. Sigilosamente, en una tarde radiante que contrastaba con la oscuridad de mi angustia y mis más sombríos presentimientos, comencé a sentirme mal. La enorme casa estaba semivacía, a excepción de mi madre y mi abuela que charlaban en la sala, distantes de la habitación donde dormíamos los hermanos más pequeños. Encaminé mis pasos hacia allá y me dejé caer exhausto en una de las camas. Fue entonces cuando todos los demonios de lo prohibido, enardecidos por la lujuria y el alcohol, se aliaron para lacerar mi inocencia con un hierro candente, marcando de forma indeleble mi feliz infancia y dejándome tan lastimado hasta el punto de sentirme como un condenado desde aquel día. El más cruel, sádico y despiadado de todos los infames entró en aquella habitación donde habitaba la ingenuidad, el candor, la pureza. Aseguró por dentro el aldabón de la puerta, sonrió malévolamente y dijo: ¡qué bonito niño! Experimenté entonces el más aterrador de todos los miedos. Forcejear resultó en vano, la fuerza y brutalidad ejercidas eran abrumadoras para un niño. Fue entonces cuando me encontré frente al umbral más impío del dolor y descubrí la verdadera magnitud de la maldad humana. En ese momento aprecié la indefensión y vulnerabilidad que caracteriza a la infancia y comprendí
que aquella amarga experiencia dejaría en mi vida una dolorosa marca que perduraría para siempre. Apenas iba a cumplir 7 años, cuando fui abusado sexualmente y con violencia por un amigo de la familia. Y hasta hoy, lleno de rabia, vergüenza y sublimado valor, me atrevo a denunciarlo públicamente. Desde lo más profundo de mi ser quería gritar por el terrible suplicio que estaba sufriendo. Anhelaba elevar mi queja hasta el mismo cielo, pero la angustia oprimía mi pecho, sofocándome, y me quedé callado, apenas respiraba, sintiendo un dolor intenso y profundo que me atravesaba el alma y me destrozaba por dentro. Una vez consumada su atrocidad, abrochándose el pantalón, se marchó, dejando atrás una viñeta de desolación. Yo, anegado en mi propio llanto, derramaba lágrimas sin poder contenerme. Herido, humillado, deshonrado, confundido, envilecido, ultrajado. Un rayo de luz que atravesó el ventanal iluminó de pronto la tristísima y desgarradora escena de aquel niño sangrante arrojado en el piso. Luego todo se hundió en la oscuridad como a Dios mismo, como si Dios mismo se avergonzara de aquel acto tan infame. Desperté más tarde, nadie se dio cuenta de nada. Me estremecí, lloré mucho, de nuevo como si quisiera con mis lágrimas lavar mi pena. Aguado por el llanto, me sorprendí cuando a mi corta edad fui capaz de maldecir a aquel despreciable sujeto, maldito sátiro. No dudó ni un instante en saciar con mi cuerpecito inerme, inocente, puro, sus más bajos instintos. Te mato si dices algo, fueron las últimas palabras que le escuché decir. Me levanté como pude, adolorido, maltrecho. Limpié compungido la sangre que había en el suelo. Ese ha sido uno de los actos más repugnantes, vergonzosos e indignos de toda mi vida, que jamás he podido olvidar. Me recosté de nuevo y dormí el sueño de los justos, bajo el sopor de la más infinita tristeza. Desperté luego, muy afligido, desconcertado. No fue una pesadilla, sino una dolorosa realidad en la que me sentía ajeno, distante, con unas genuinas y justificadas ganas de morir. No dije nada a nadie, tampoco nadie vino a verme. Y hasta este preciso instante, como un despiadado tornajelo, me cala hondo la huella de abandono que también desde ese día me marcó para siempre, condenándome. ¿Quién fue? Eso ya no importa, y no creo que a nadie le interese ya saberlo. Además, las torvas facciones de su rostro que guardaba en lo más recóndito de mi pensamiento casi se han borrado de mi memoria. Lo que sí puedo decirles es que era uno de esos pinches amigos de la familia, a quienes nuestras madres y padres les abren las puertas de su corazón y de su casa sin saber, ni siquiera imaginar toda la podredumbre y perversión que trae dentro. Vuelvo a recalcar, nadie supo nada, porque nunca lo dije. Ni siquiera a mis padres. En esa época no existía la confianza que tenemos hoy con nuestros hijos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Me lo pregunté tantas veces llorando hasta que pude casi olvidar aquella injusta, cruel y dolorosa experiencia en la que un niño bueno y bondadoso es mancillado por un pervertido. Maldito sea. No sé si viva todavía, ni me importa, pero estoy seguro que un día arderá en el mismo infierno. A partir de ese día aciago, en que un alma infantil fue devastada, las cosas cambiaron para Tony. Aquel niño gordito y carismático, a quien todo mundo le pellizcaba los cachetes, lo sobaba la pancita, que la pasaba feliz jugando todo el día, dejó de existir. Un hablado le robó su infancia, lo transformó en un chiquillo introvertido, inseguro, llorón, temeroso, incapaz de relacionarse con el mundo, y solo él sabía por qué. Desde entonces me volví un habitante de los rincones oscuros. Aún hoy, revivir aquello es para mí una experiencia horrible. En ese tiempo estaba siempre tenso, nervioso, asustado. Todo me amedrentaba, me volví retraído y reaccionaba con agresividad ante cualquier contacto o intento de contacto con las personas. Mis noches eran un tormento, plagada siempre con pesadillas que me provocaban fiebre y alucinaciones en las que voraces monstruos devoraban mi cuerpo. Mi apetito menguó, adelgacé excesivamente. Aunque me hacían exámenes médicos, no detectaban ninguna normalidad. Es por el crecimiento, decían, sin comprender la pesada carga que llevaba en el alma. Acabé convertido en un ser totalmente indefenso que alguien había destrozado por dentro. Era un niño roto. Duele recordarlo y me siento bien al decirlo. Reitero, nadie lo sabía, ni siquiera mi familia, ni mis amigos.
Hasta hoy que tengo el valor para expresarlo abiertamente, ya sin rencor. Hace mucho tiempo que el perdón forma parte de mi existencia. ¿Por qué nunca lo dije? ¿Por temor? ¿Ignorancia? ¿Por vergüenza? ¿Cobardía? Era solo un niño pequeño. Sabía que algo muy malo había pasado con mi cuerpo. Solo eso. No quería saber nada más. Y enterré aquello en el fondo de mi corazón, pero jamás he podido borrarlo de mi cerebro. Es muy difícil a pesar de todo. Jamás olvido aquel paraíso sociofamiliar donde crecí y los momentos felices que viví en mi infancia rodeado de amor, aunque en el fondo me sentía vacío, vulnerable, corrompido, lacerado, solo. Para todos los niños sin nombre que, indefectiblemente, deben ser focalizados, nombrados, rescatados, emancipados y felices, especialmente para Tommy, el niño visto a través de los ojos del adulto en el que se ha convertido, un niño interior roto, quien paulatinamente fue reconstruyendo de nuevo su corazón hecho pedazos, reivindicando su esencia,
recuperando su paz interior y recobrando la pureza de su alma que habían sido cruelmente destrozados por la ignominia humana. Gracias.